Bien, les repito entonces, óptica geométrica, vamos a ver hoy ley de Snell y espejos planos, ¿sí? Avanzo de filmina, vamos a hablar un poquito nada más de lo que es la naturaleza de la luz como a modo introductorio, ¿sí? No nos vamos a demorar mucho, lo vamos a pasar un poquito rápido. Como les conté hace un ratito, antes del siglo XIX, la luz era considerada como un flujo de partículas, ¿sí? Esas partículas se denominaban corpúsculos y eran emitidas, se consideraba que eran emitidas por las fuentes luminosas y que estimulaban el sentido de la vista cuando entraban en los ojos del observador, ¿sí? Esta concepción de la luz permitió explicar fenómenos como la reflexión y la refracción de la luz, ¿sí? Sin embargo, más adelante, alrededor del año 1665, comenzaron a descubrirse algunas evidencias de que la luz también tenía propiedades ondulatorias. En el año 1801, Thomas Young dio la primera demostración de que la luz tenía una naturaleza ondulatoria a partir del modelo de interferencia de ondas. Hasta ese momento, ¿sí? Según el modelo de la luz como partícula, era imposible o inimaginable pensar que dos o más partículas se podían unir entre sí y cancelarse entre sí. Entonces empezó a haber una controversia. La luz era una onda, era una partícula. Ya había muchas evidencias de que la luz se comportaba como onda. De hecho, en 1873, Maxwell descubre lo que es la existencia de las ondas electromagnéticas, permite calcular la velocidad de propagación de las ondas, ¿sí? Y en conjunto con las investigaciones de Hertz, logran demostrar de forma concluyente de que la luz es efectivamente una onda electromagnética de alta frecuencia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? El modelo ondulatorio ya estaba prácticamente probado, pero no podía explicar algunos fenómenos o algunos otros fenómenos o otras propiedades de la luz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estas dos concepciones aparentemente contrapuestas comenzaron a unificarse. Se debió considerar que la luz tiene una doble naturaleza y que a veces actúa como onda y a veces actúa como partícula, ¿sí? Entonces, rapidito avanzamos de acá, después si quieren lo pueden leer, todo lo que les contesta ahí escrito. Eh, la luz se comporta tanto como onda como partícula, ¿sí? La rama de la física que estudia el comportamiento de la luz se denomina óptica y en nuestro estudio vamos a considerar las siguientes afirmaciones, ¿sí? Hola Fede, tengo una pregunta. ¿Este, este PowerPoint está subido en algún lado? Sí, en el aula virtual. No, gracias. Perdón, pensé que me habían dicho que no avancé de Filmina. Estoy en la Filmina 3. Sí, Bien, entonces, la rama de la física que va a estudiar el comportamiento de la luz va a ser la óptica, ¿sí? En nuestro estudio vamos a considerar entonces que la luz efectivamente es una onda electromagnética que es visible en algunos rangos al ojo humano, que se propaga en el vacío con una velocidad constante, la vamos a aproximar a 3,8 perdón, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿sí? Esa es la velocidad de propagación de la luz en el vacío. Es la máxima velocidad de propagación y no puede ser superada, ¿sí? Es la velocidad de un límite que impone la naturaleza, y que las distintas frecuencias de la luz pueden ser captadas por el ojo y son distinguidas por su color, ¿sí? Son las características más importantes. Además de ser una onda electromagnética, la luz también es una partícula, ¿sí? Con respecto al comportamiento de los materiales frente a la luz, vamos a hablar de cuerpos luminosos, ¿sí? Son los que emiten luz. Por ejemplo, el sol, una lámpara, ¿sí? Esos van a ser cuerpos luminosos. Vamos a hablar de cuerpos transparentes, aquellos que permiten el paso de la luz a través de ellos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de cuerpos transparentes cuando la luz puede atravesar. Por ejemplo, el vidrio, el cuarzo, el diamante. Cuerpos translúcidos son los que son atravesados por la luz, ¿sí? Pero no permiten ver los objetos a través de ellos. Por ejemplo, una hoja de papel puede ser atravesada por la luz, pero yo no puedo ver a través del papel. Como por ejemplo de un vidrio, ¿sí? ¿Entienden la diferencia entre transparente y translúcido? El vidrio es transparente, el papel es translúcido. Finalmente vamos a hablar de cuerpos opacos, son aquellos que no dejan atravesar la luz, ¿sí? Acá el ejemplo que les puse es una lámina de madera. Voy rápido acá porque todo esto lo pueden leer y es de lectura fácil, de lectura rápida, ¿sí? Quiero llegar al tema que más me interesa, que es lo que es reflexión que tenemos que ver acá.
ahí avancé de filmina. Vamos a trabajar nosotros con un modelo que considera la luz como, o que puede representar a la luz como rayos, ¿sí? Entonces este modelo utiliza el modelo de rayos, ¿sí? Rayos luminosos. En la teoría corpuscular que habíamos mencionado al principio, los rayos serían la trayectoria de las partículas de luz, ¿sí? Entonces, los rayos de luz me representan la trayectoria de muchas partículas de luz. La rama de la óptica que estudia este modelo de rayos es la óptica geométrica, ¿sí? Entonces, óptica geométrica es la rama que va a estudiar a la luz como partícula y va a utilizar el modelo de rayos. Hay otra rama de la óptica que va a estudiar el comportamiento ondulatorio, que es la óptica física. A la óptica física la van a ver en física 2, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar ahora en física 1 con la óptica geométrica. Este modelo de luz basado en rayos, ¿sí? Me va a permitir a mí explicar dos fenómenos, el fenómeno de reflexión y de refracción de la luz, ¿sí? Vamos a hablar, ¿se acuerdan recién que definimos los materiales como opacos, translúcidos, transparentes? Bueno, vamos a definir ahora las superficies. Tenemos superficies especulares, ¿sí? Son aquellas que son muy lisas. Por ejemplo, la figura A que tengo acá a la derecha, ¿sí? Eh, este tipo de superficies se comportan como un espejo, permitiendo que la reflexión de los rayos de luz que la interceptan o que llegan a esa superficie sea de tipo especular. Mientras que si la superficie es rugosa, lo que se produce es una reflexión difusa, ¿sí? La podemos ver acá en la figura de abajo, en la figura B. En esta unidad, entonces, vamos a trabajar, vamos a ir filtrando. De la óptica, vamos a tomar la rama de la óptica geométrica, vamos a considerar a la luz como partícula y vamos a utilizar un modelo de rayos. En lo que respecta a superficies, vamos a considerar superficies especulares, ¿sí? Que permiten un tipo de reflexión que se llama de la misma forma reflexión especular, ¿sí? No vamos a trabajar con reflexión difusa. ¿Qué es lo que nos permite la reflexión especular? Nos permite anticipar la dirección de los rayos, ¿sí? Por eso que vamos a ir idealizando el estudio de esta unidad, ¿sí? Entonces, repito de nuevo, vamos a trabajar siempre con superficies lisas y vamos a ver qué ocurre cuando un haz de luz llega a esa superficie. Avanzo de nuevo. Ahora sí vamos al tema que en el que quiero profundizar hoy, que es reflexión y refracción de la luz, ¿sí? ¿Qué dijimos hasta ahora? Dijimos que íbamos a considerar un modelo de propagación de la luz como si fuera un rayo, ¿sí? Y que íbamos a ver qué pasaba cuando llegaba a una superficie, ¿sí? A una superficie lisa, ¿sí? Entonces, miren acá. Acá atención. Esperen que cambio el puntero. Acabo de mostrar acá, en color celestito, ¿sí? Una sustancia 1. Esta es una sustancia 1 que puede ser aire, agua, vidrio, ¿sí? La voy a poner en contacto con una sustancia 2 que está en un colorcito más oscuro. ¿Se dan cuenta que tengo dos sustancias? ¿Sí? Estoy representando con estos rectángulos dos sustancias diferentes. Entre las dos sustancias que están en contacto, existe un área o una región denominada interfase. La puse ahí en color verde. Acá es importante que me presten atención porque es donde vamos a estudiar el fenómeno, ¿sí? Tengo dos sustancias diferentes separadas por una interfase. La interfase es una región límite, ¿sí? Antes hay un material, después hay un material distinto, ¿sí? Es una parte importante de nuestro estudio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer incidir, ¿sí? Un rayo de luz direccionado. Podría ser, por ejemplo, el de un láser, ¿sí? Y voy a ver qué pasa con ese rayo de luz direccionado cuando atraviesa el límite o la frontera entre las dos sustancias. ¿Vamos bien hasta ahí? Rayo incidente va a pasar de un material a otro, ¿sí? Cuando un rayo de luz incide y pasa de una sustancia a otra, ocurren dos fenómenos. Una parte de la luz, ¿sí? Logra atravesar la interfase y otra parte de la luz es reflejada en la superficie, ¿sí? Entonces tengo un rayo incidente, llega a la interfase, una parte de la luz logra atravesar la interfase y otra parte de la luz se refleja en la interfase. ¿Se acuerdan algo de esto? Entonces, es importante identificar dónde se encuentra esta región que me separa las dos sustancias
Y fíjense que no lo había mencionado hasta ahora, pero he trazado una línea de puntos denominada normal, ¿sí? ¿Por qué es importante esa línea de puntos que yo puse ahí, que llamé normal? Porque todas las direcciones que yo voy a estudiar ahora del rayo incidente, del reflejado y del refractado, se miden con respecto a la normal, ¿sí? ¿Y qué significaba normal en física? Normal significa perpendicular. Quiere decir que esa línea de puntos es perpendicular, forma un ángulo de 90 grados con la interfase acá en color verde, ¿sí? Los ángulos, dependiendo de la bibliografía, los pueden encontrar con distintos nombres. Yo al incidente, al ángulo que forma el rayo incidente con la normal, lo voy a llamar tita 1. Al ángulo que forma el rayo refractado con la normal, lo llamo tita 2, y al que forma el reflejado con la normal, lo llamo tita R, ¿sí? Pero es una cuestión de nomenclatura. Lo importante es que se llamen como se llamen, siempre se miden con respecto a la normal, y la normal siempre es perpendicular a la interfaz, ¿sí? Todo eso que les conté ahí recién está acá escrito en la filme. Para poder entender un poquito más el fenómeno, porque todo esto que yo les estoy contando no es ocurrencia mía, sino que surge de la observación experimental, ¿sí? Disponemos de un simulador que nos va a permitir observar cómo se desvía el rayo incidente al atravesar la interfaz, ¿sí? Yo se los muestro rapidito, después está cargado en el aula virtual, me gustaría que después ustedes lo usen, ¿sí? Es bastante didáctico, es bastante fácil de usar. Mira, se los voy a mostrar ahora. Lo tengo ya abierto ahí, ¿sí? Si ustedes ingresan, los va a llevar a esta página. Díganme si están viendo o no. La, No, no se ve. ahí, No, no No, sé, profe. profe. segundo. Ahí, Sí, ahora sí. bien. Ese enlace que está ahí en la diapositiva lo va a llevar a este simulador, ¿sí? Que es lo mismo que se observaría experimentalmente en un laboratorio si yo tuviera un láser y distintos materiales y fuera viendo a ver qué pasa con el haz de luz, ¿sí? Van a la parte de introducción. Fíjense que está dividido en dos colores. Representa sustancias distintas. Acá ustedes pueden seleccionar el tipo de sustancia, ¿sí? De arriba, el tipo de sustancia de abajo, encienden el láser, ¿sí? Y pueden ir viendo qué ocurre con el rayo de luz a medida que yo lo voy acercando a la normal y alejando de la normal, ¿sí? Entonces van probando con el material 1, que en este caso es aire, el material 2 es agua, lo pueden cambiar, ¿sí? A la izquierda abajo hay un transportador, si ustedes lo llevan con el mouse, pueden medir los ángulos, ¿sí? Ya vamos a volver de nuevo acá. Pero fíjense que me permite medir el ángulo de los tres rayos. El incidente es el que manejo yo, ¿sí? A este yo le puedo dar distinto ángulo de incidencia. Como resultado voy a obtener una parte de luz que atraviesa la interfase, ¿sí? Y una parte de luz que se refleja en la interfase. Acá están los tres rayos. Si ustedes van al laboratorio, los pueden ver así tal cual. Este es un simulador que simula la experiencia real, ¿sí? Eh, Solamente para aprovechar que ya estamos acá, si después no tenemos que volver, quiero que observen qué es lo que pasa con el haz incidente. Mira, miremos el ángulo. Supónganse que yo lo hago incidir con 60 grados. Lo estoy midiendo acá, ¿sí? Con respecto a la normal, 60 grados. ¿Qué ángulo forma el reflejado? Acá arriba. 60 grados. 60. Bien. Y el refractado acá abajo, aproximadamente 40. 40 y, sí, 40 y algo ahí, pero cerca de 40, ¿sí? Miren acá, si yo lo cierro al incidente, lo llevo a 30. ¿Qué pasa con el reflejado? Es igual. Es 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 igual igual, a 30. ¿sí? ¿Están notando que hay como una especie de patrón? El incidente y el reflejado, miren, 30, acá lo pongo en 20, miren el reflejado, ¿sí? Ven que hay como se repite ese patrón, que el ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo reflejado, ¿sí? Y con el refractado recién habíamos hecho 60 y era 40. Ahora incidimos en 30 y está aproximadamente, acá tendríamos el 10, el 20, estaría casi en 25, ¿sí? También hay como un patrón, no es tan directo como el anterior, pero fíjense que siempre es más chico,
¿Se dan cuenta que es más chico? Si yo lo hago incidir a 70, este queda en, tengo 30, 40, queda en 45, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo cambio las sustancias y en vez de aire le pongo un vidrio? Miren, ahí cambié en vidrio. El incidente y el reflejado, fíjense que sigue cumpliéndose el patrón de que son iguales. Miren, 30, 30, 60, 60. Pero ahora, ¿qué pasa con el refractado? Cuando yo lo hago incidir a 30, el ángulo vale 35. Ahora es más grande. Y cuando yo lo hago incidir a 60, el ángulo, fíjense que se fue hasta 80. Es más grande. ¿Por qué antes era más chico y ahora es más grande? Tiene que ver, ya lo vamos a mencionar en un ratito, con los índices de refracción, ¿sí? Acá el vidrio tiene un índice de refracción de 1,50 y el agua de 1,33. Recién habíamos puesto aire y el aire tiene un índice de 1, ¿sí? Entonces tiene que ver con el orden en el que están las sustancias. Tranquilo porque ahora se los voy a explicar a eso. Pero es para que Profe, vean que a veces el ángulo refractado se abre y a veces se cierra, ¿sí? ¿Alguien me estaba preguntando algo? sí. El ángulo, digamos, el ángulo incidente y reflejado, siempre tienen, digamos, siempre son iguales, y, o sea, como que no varía según el índice de refracción. Exactamente, son iguales siempre. Sí, sí. Gracias. El que cambia, que puede hacer más grande o más chico, es el refractar, ¿sí? Salgo de acá, vuelvo de nuevo a la filmina, pero era para mostrarle que tienen ese recurso disponible como para que practiquen, porque yo a veces les cuento cosas y por ahí ustedes interactuando lo ven un poquito mejor. Volví de nuevo a la filmina que habíamos visto hace un ratito, la filmina número 5. Díganme si estoy bien. Sí, profe. Les voy a ir preguntando hoy varias veces, porque después ya anda bien, pero siempre me hace renegar al principio cuando hago la presentación. Entonces, repasemos antes de avanzar de filmina. Tengo dos sustancias diferentes, hago incidir un rayo, ¿sí? En la interfase, que es la región que separa esos dos materiales, y observo que una parte de la luz es transmitida, ¿sí? Se transmite al segundo material, ese corresponde al rayo refractado, pero una parte de la luz es reflejada en la interfase, ahí tengo mi rayo reflejado, ¿sí? Las direcciones de los rayos siempre se miden con respecto a la normal, que es perpendicular a la interfase. Todo eso es lo que les conté ahora. Y tienen ahí el enlace para ingresar al simulado. Avanzamos a la siguiente filmina. Profe, una consulta antes de avanzar. Dijo que el ángulo refractado varía según la superficie. Según el orden de los índices de refracción, ya vamos a llegar. Ah, listo. El refractado, para poder atravesar el haz de luz de una sustancia a la otra a través de la interfase, ¿sí? El rayo refractado siempre cambia de dirección, ¿sí? Puede cambiar de dirección cerrándose o abriéndose. Ahí lo vamos a ver en un ratito, dependiendo de las sustancias que estén involucradas, ¿sí? No mencionamos antes, hablamos de que teníamos una sustancia 1 y una sustancia 2, ¿sí? Y yo acá abajo le había puesto índice de refracción N1, índice de refracción N2, pero no les había contado qué significaba índice de refracción. Atención acá. El índice de refracción es una propiedad de la sustancia o del material, ¿sí? Que tiene que ver con la velocidad con la que la luz se propaga dentro de ese material. Repito de nuevo, el índice de refracción es propio de esa sustancia y tiene que ver con la velocidad de propagación de la luz. Al principio de la clase yo les había contado que la luz viaja en el vacío con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo y que era la velocidad, la mayor velocidad que había, ¿sí? Cuando la luz cambia de medio, ya no se mueve en vacío, sino que se propaga a través del aire, a través del agua, a través de un vidrio, la velocidad de propagación es menor, ¿sí? El cociente entre la velocidad de propagación en la luz, de la luz en el vacío y dentro del material, ese cociente me da el parámetro o la magnitud física denominada como índice de refracción, ¿sí? Antes de que les muestre cómo son los índices de refracción, quiero que lo piensen ustedes un ratito. La mayor velocidad de propagación de la luz, ¿sí? Es c, es la velocidad en el vacío, es la que les había contado, que también la podemos medir como 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? O 3 por 10 a la 8 metros por segundo.
Les dije que la velocidad en cualquier otro material va a ser menor, ¿sí? O sea que la velocidad V siempre va a ser menor que C. Entonces, los índices de refracción serán mayores o menores a 1. ¿Qué piensan? C siempre va a ser más grande. Mayores. Mayores a Siempre 1. van a ser mayores a 1, ¿sí? Los índices de refracción están tabulados para las distintas sustancias. Si la sustancia es conocida, el índice de refracción lo pueden obtener de tabla, ¿sí? Yo les puse acá algunos ejemplos. Por ejemplo, en el vacío el índice de refracción vale 1. ¿Por qué vale 1 en el vacío? Porque me quedaría C sobre C. ¿Me entienden? C sobre C es 1. Entonces el índice de refracción en el vacío vale 1. En el aire el índice de refracción es 1,003. Fíjense que entre el vacío y el aire no hay mucha diferencia. Es más, para los ejercicios de física de la guía, prácticamente lo vamos a llevar a 1, para que no tengan que acarrear esos 3 decimales. Entonces, el índice de refracción del aire lo vamos a aproximar a 1, ¿sí? En el agua ya es un poquito más grande, 1,33. Alcohol etílico o etanol, 1,36. En el vidrio, cuidado con esto, aproximadamente 1,5, depende del tipo de vidrio. Si cambia el tipo de vidrio, cambia el índice, porque el vidrio es un material compuesto, ¿sí? Entonces, dependiendo de la composición del vidrio, voy a tener un índice que puede ser un poquito mayor o menor. Y en el diamante, fíjense que crece un montón, el índice del diamante es 2,42, ¿sí? ¿Qué significan los índices de refracción? Esto sí lo tienen que saber. Yo no les tomo desarrollo memorístico de fórmulas, pero sí les tomo este tipo de interpretaciones. Entonces, ¿en qué material se propaga más rápido la luz? ¿En el vidrio o en el diamante? Tengo un índice de 1,5 y 2,42. ¿Puedo saber dónde la velocidad de propagación de la luz es mayor? ¿Qué les parece? La respuesta la tienen Puede ahí. ser despejando la fórmula. Despejando la fórmula lo pueden sacar, ¿sí? Y si no, como regla general, lo escribí acá abajo con un foquito, ¿sí? Los foquitos son cosas para que ustedes piensen. Entonces, cada vez que lo vean en una filmina, léanlo y para que lo razonen, ¿sí? La velocidad de propagación B siempre es inversamente proporcional al índice de refracción. ¿Qué significa esto? Que a mayor índice, menor velocidad de propagación. Quiere decir que la luz se mueve más lento en el diamante que en el vidrio, ¿sí? Viaja más lento en el diamante que en el vidrio. Son inversamente proporcionales el índice de refracción con la velocidad de propagación, ¿sí? Entonces, acá les puse yo poquitos materiales, pero hay tablas inmensas, ¿sí? Para distintas sustancias. Si yo conozco la sustancia, puedo obtener el índice de refracción de una tabla. Volvemos de nuevo a nuestro esquema original, donde teníamos las dos sustancias, la interfase y los 3 rayos, ¿sí? Y en función de lo que habíamos visto recién con el simulador, vamos a sacar las siguientes conclusiones. Los rayos incidentes, reflejado y refractado, ¿sí? Están todos en el mismo plano, porque estas sustancias no es que son planas, esto tiene un volumen, ¿sí? Esta es una sustancia 1 que tiene un volumen, ¿sí? La puedo dibujar como si fuera un prisma, pero la normal y los 3 rayos están en el mismo plano. Si yo atravesara una hoja, me quedarían los 3 en la misma hoja, ¿sí? Esa es la primera conclusión que se pudo observar experimentalmente. Otra conclusión, la vimos recién. El ángulo del rayo reflejado o el ángulo de reflexión θ r siempre es igual al ángulo de incidencia. Esto lo vimos hace un ratito, ¿se acuerdan? Variábamos el ángulo de incidencia y el ángulo del rayo reflejado era siempre el mismo. Esta es mi segunda conclusión. Tercera conclusión, no es tan directa. Había una relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo refractado, que a veces siempre era menor y a veces siempre era mayor, dependiendo de las sustancias, pero la forma en la que se relacionan se denomina ley de Snell, ¿sí? Hay una relación matemática. En uno de los prácticos de laboratorio de óptica se obtenía esta relación desde la experiencia, ¿sí? Desde la experiencia en laboratorio se podía obtener esa relación.
Entonces, el ángulo de incidencia con el ángulo del rayo refractado se vincula mediante lo que se conoce como ley de Snell, ¿sí? La ley de Snell es muy simple de usar. Me dice que el índice de refracción de la sustancia 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción de la sustancia 2 por el seno del ángulo refractado. Siempre considerando, ¿sí?, que la sustancia 1 es la sustancia inicial y la sustancia 2 es la sustancia final. Repito, esto parece una obviedad, pero cuando tienen muchas interfaces tienen que tener cuidado con la forma en la que aplican la ley, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que el igual es la interfase. A la izquierda del igual tengo que poner todos los datos desde del rayo incidente. Es desde dónde viene el rayo. Y a la derecha del igual voy a poner hacia dónde va el rayo, ¿sí? En nuestro esquema sería a la izquierda, sería antes de la interfase tengo sustancia 1, después de la interfase tengo sustancia 2. Entonces siempre verifiquen qué hay antes y qué hay después de la interfase para poder armar la ecuación, ¿sí? Esto lo habíamos visto hace un ratito en el simulador, pero les pregunto qué ocurriría si el índice de refracción de la sustancia 1 es, a ver, esperen que corro, me está molestando. Un rayo pasa de un material 1 hacia otro material 2, ¿sí? Pero el material 2 tiene un índice mayor. Acá esto es importante, ¿sí? El índice del material 2 es mayor que el del material 1, ¿sí? Lo que ocurre en ese caso, por ejemplo, podría ser que tengan aire y tengan vidrio. El índice del aire, no sé si se acuerdan, pero era 1. El índice del vidrio, dijimos que aproximadamente valía 1,5. Entonces, en este esquema, atiendan acá porque esto es importante. En este esquema paso de un índice 1 a un índice 1,5. Voy de menor a mayor. Si yo paso de menor a mayor, ¿sí?, de una sustancia con un índice de refracción menor a una con un índice de refracción mayor, lo que ocurre con el rayo refractado es que se va a desviar acercándose a la normal, ¿sí? Se va a cerrar. Esto está escrito acá, ¿sí? Entonces, el rayo refractado cuando atraviese, perdón, el rayo incidente cuando atraviese la interfase se va a refractar, se va a quebrar, va a cambiar de dirección cerrándose, ¿sí? Aproximándose a la normal. La trayectoria original me dice que tendría que venir por acá, pero no pasa derecho, se desvía hacia la normal, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo refractado, ¿sí? Para cualquier ángulo de incidencia, el refractado que voy a obtener va a ser siempre menor. ¿Esto cuándo ocurre? Solamente si paso de menor a mayor índice de refracción, ¿sí? El rayo, acá lo puse en, lo que está en negrita es siempre lo más importante. El rayo se desvía hacia la normal. ¿Qué pasaría al revés? ¿Sí? Si los dispongo al revés, si ahora paso de un material con un índice mayor a uno menor. Miren, en vez de tener el aire arriba, ahora puse el vidrio. ¿Lo ven acá? Ahora tengo vidrio y tengo aire. Paso del índice 1,5 al índice 1. Voy de mayor a menor, ¿sí? Si voy de mayor a menor, el rayo refractado va a cambiar de dirección, pero se abre. Fíjense la diferencia que hay ahora entre tita 1 y tita 2. Tita 1 es más chiquito que tita 2. El refractado se aleja de la normal, ¿sí? Esto lo tienen que saber. Si yo les doy un esquema, porque probablemente les ponga una imagen y les diga que acomoden las sustancias. Entonces, si yo les doy una imagen donde el rayo refractado se aleja de la normal, yo tengo que acomodar las sustancias de tal manera que el, el medio 1, la sustancia 1, tenga un índice mayor que la sustancia 2. ¿Me explico? Entonces, esto es importantísimo, ¿sí? Filmina 8, la forma en la que se refracta el rayo al atravesar la interfase, la tengo que conocer. Tengo que saber qué pasa, si se acerca o se aleja de la normal, ¿sí? Entonces, si paso desde un medio de mayor a un medio de menor índice, el rayo se desvía alejándose de la norma, ¿sí? No es que siempre se quiebra igual, dependiendo de las sustancias. Por eso les había dicho que prueben con el simulador cambiando las sustancias y ahí van viendo a ver qué pasa. Van midiendo los ángulos y se van fijando si se cumple esta relación, ¿sí? Profe, o sea que básicamente los ángulos varían según o sea, el ángulo de refracción varía según los índices de refracción. Si son mayor, si es como el Exactamente. primero que decía
que 0 sub 1, o sea, tita 1 es Sí, mayor que tita 2, ahí el ángulo de refracción va a ser más chico. En cambio, si es al revés, ahí como que se agranda el ángulo, es más claro, es grande más o no. grande, exactamente. Ah, basta. Tiene que ver esta forma en la que se desvía el haz de luz, ¿sí? Tiene que ver con la velocidad con la que se propaga la luz. Entonces viene con una velocidad de propagación, atraviesa la interfaz y la velocidad de propagación cambia, ¿sí? En el caso del vidrio, la velocidad de propagación va a ser menor, ¿sí? Va a viajar más lento. Y en el caso de que pase al revés, ¿sí? Si paso de vidrio a aire, la velocidad de propagación en el aire va a ser mayor. Entonces yo veo eh, ese cambio en la velocidad de propagación, lo veo como esa desviación en el rayo, ¿sí? Esto lo voy a pasar rápido, lo dejo en la filmina como para que ustedes vayan, cuando vuelvan a retomar de nuevo la clase, ¿sí? Vayan completando las actividades. Yo lo voy a pasar rápido, después ustedes lo van a completar, que sería cómo se aplican las leyes de reflexión y refracción que les acabo de mencionar. Es un ejemplo, dice. Una haz de luz atraviesa desde un material 1, que es agua, con índice de refracción 1,33, hacia un material 2, que es vidrio, con índice de refracción 1,52. Acuérdense que los índices del vidrio siempre varían, ¿sí? Porque era un material compuesto. Si el rayo incidente forma un ángulo de 60 grados con la normal, determine las direcciones de los rayos reflejado y refractado, ¿sí? Hice el esquema, tengo agua como sustancia 1 acá en color celeste, tengo vidrio como sustancia 2 en color naranja y pinté acá la interfase. Es importante reconocer la interfase entre las dos sustancias, ¿sí? Perpendicular a la interfase, formando un ángulo de 90 grados, trazo la recta normal. Siempre para aplicar la ley de Snell tengo que tener trazada la recta normal a la interfase, ¿sí? Si no, no la voy a poder armar. Voy a hacer incidir un rayo de luz, ¿sí? ¿Con qué ángulo? Con un ángulo de 60 grados. ¿Dónde mido el ángulo de 60 grados? El ángulo de 60 se mide con la normal. Ojo, no es que lo mido con la interfase. Cuidado cómo se miden los ángulos, ¿sí? Entonces, ese ángulo se va a llamar tita 1, mide 60 grados. ¿Cómo tendría que seguir yo el esquema según lo que habíamos hablado recién? Paso de un índice 1 a un índice 1,52. El rayo refractado, una vez que atraviese la interfase, ¿se cierra o se abre? ¿Se aleja o se acerca de la normal? Cerca. Se acerca. Bien, se acerca. Entonces, el refractado se va a cerrar, ¿sí? El ángulo tita 2 va a ser más chiquito. Y el reflejado lo voy a dibujar con el mismo ángulo de incidencia porque vimos que la ley de reflexión me decía que el incidente y el reflejado tienen el mismo ángulo, ¿sí? Este ejercicio me pide determinar las direcciones de los rayos. Yo no se los había mencionado antes o capaz que se los mencioné muy rápido. En física, dirección quiere decir ángulo. Si algún ejercicio de física me pide una dirección, me está preguntando por un ángulo, ¿sí? Entonces, lo leo con el subtítulo. Determine los ángulos de los rayos reflejado y refractado. Me está pidiendo el ángulo tita R, que es el del ángulo del rayo reflejado, y me pide tita 2, que es el del rayo refractado, ¿sí? Lo paso rápido, después ustedes lo pausan cuando lo vuelvan a ver. Tita R y tita 1 tenían que ser iguales, ¿sí? Porque experimentalmente se observó eso, que siempre valen lo mismo. Y a tita 2, que es el rayo refractado, lo puedo calcular con la ecuación de Snell, ¿sí? Escribo la ley de Snell, siempre me acuerdo de armar desde el igual la interfase. Antes tengo agua, después tengo vidrio. Entonces, antes pongo todos los datos del agua. Acá tengo índice de refracción 1,33, ángulo de incidencia 60, ¿sí? Del otro lado tengo vidrio, índice de refracción 1,52, y tita 2 es lo que quiero calcular, la dirección del rayo refractado, ¿sí? Voy a pasar, esto lo pueden hacer al pasaje por partes y si no todo junto como lo hice yo. El 1,52 que está multiplicando el término de mi variable lo paso dividiendo y al seno lo paso como arco seno, ¿sí? Después calcúlenlo a ver si les da igual. Ojo, si no me da igual, puede ser que esté despejando mal o que tenga la calculadora en otro modo. Entonces siempre vayan chequeando los resultados para ver si la calculadora está funcionando bien, ¿sí? Y después les dejo acá como actividad de repaso para que lo completen. Si no les salió o lo que sea, siempre vamos a tener los 15 minutos previos a la clase que viene para consultarme, ¿sí?
las actividades son, en el mismo ejemplo 1 que estamos viendo ahora, ¿sí? ¿Qué pasaría si en vez de tener agua tuviera diamante? ¿Sí? Y si es posible calcular ese valor del ángulo refractado, ¿sí? Lo que pasaría es que, se los voy expoliando, los índices de refracción ahora cambian, no va a ser más 1, va a cambiar. Y en el caso del diamante, como es un material conocido, ustedes pueden encontrar el índice de refracción en una tabla. Me gustaría que lo busquen y que calculen cuánto vale tita 2 en ese caso. Y como consigna B de esta actividad, les pido que resuelvan de la guía de trabajos prácticos del ejercicio 8, que es exactamente igual al ejemplo 1, como para ir practicando, ¿sí? Entonces les queda esa actividad. Paso rápido, esto les queda como actividad pendiente la semana que viene, si no les salió lo que sea, me pueden consultar, ¿sí? A esto también lo voy a pasar rápido, también les va a quedar como actividad. Es más que nada a modo de, para mostrarles qué pasaría si un rayo en el camino se encuentra con más de una interfaz, ¿sí? Lo vemos rapidito acá también, porque todo esto lo que es práctico después lo van a reforzar con Sebastián, así que lo paso rápido, ¿sí? Acá lo que tienen sería como un depósito de agua de vidrio. Todas las paredes estas en color naranja del depósito son de un vidrio bien grueso, está como súper exagerado para que lo vean bien, ¿sí? Adentro de ese depósito tengo agua, ¿sí? Y voy a hacer incidir un haz de luz desde el aire, desde arriba, ¿sí? Entonces, cuando yo haga incidir ese haz de luz, ¿sí? La primera interfase con la que se va a encontrar es la interfase que separa el aire con el agua, ¿se entiende? ¿Se dan cuenta cómo encontrar una interfase? Ahí la puse yo en color celeste, medio turquesa. Cuando ese rayo viaja a través del aire, en algún momento va a pasar al agua, ¿sí? Y para pasar al agua va a tener que atravesar la interfase. ¿Qué pasaba cuando atravesaba de interfase, cuando cambiaba de sustancia? El haz incidente se va a desviar, ¿sí? Como paso de un medio con índice menor a uno con índice mayor, ¿sí? Se desvía cerrándose. Entonces, yo en la interfase 1 puedo aplicar lo mismo que recién. Puedo escribir la ecuación de Snell. Ahora el reflejado no me interesa porque ya sé que vale siempre lo mismo, ¿sí? Que el incidente. Entonces nos vamos a enfocar en el refractado, ¿sí? Que es el que es un poquito más complejo de determinar. Interfase 1, normal 1, ¿sí? Interfase 1 en turquesa, normal 1, acá línea perpendicular. Las sustancias que separan la interfase son aire y agua, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo de la ley de Snell voy a poner los datos del aire, del lado derecho voy a poner los datos del agua, ¿sí? El ángulo de incidencia, me dicen que sobre el agua es 75, tengo este valor θ1 que vale 75, ¿sí? Voy a poder calcular con la ecuación de Snell el ángulo θ2. Bien fácil, igual que lo que hicimos recién, es un despeje sencillo, ¿sí? ¿Por qué voy rápido? Porque quiero llegar a la siguiente etapa. Entonces, mi rayo viene desde el aire, atraviesa la interfase aire-agua, pasa por el agua. ¿Y qué le va a pasar acá? Miren, yo avanzo acá porque lo tengo calculado, pero miren lo que les pregunto acá en la filmina. Analiza el recorrido e identifica la segunda interfase. Hay una segunda interfase. Ya les estoy diciendo que hay una segunda interfase. ¿Dónde está la segunda interfase y qué sustancia separa? A ver si se dan cuenta. El agua y el vidrio, vidrio. profe. Agua, vidrio, bien. Yo lo voy a marcar ahora. A ver, imagínensela dónde ustedes pondrían la segunda interfase. A ver si coinciden con lo que yo les voy a poner ahora. La segunda interfase, La normal. bien. La segunda interfase va a estar acá. Estoy pintando ahí en rojo. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta que es una interfase? Las interfaces siempre se caracterizan porque de un lado hay una cosa y del otro lado hay otra. Esa línea vertical que acabo de pintar de rojo, de un lado hay agua y del otro lado hay vidrio, ¿sí? Entonces, cuando el rayo rojo toque esa interfase, ¿qué le va a pasar? ¿Va a seguir derecho? No Para sigue cerca de la derecho. normal. Va a cambiar de dirección, ¿bien? Y ahí dos compañeros ya me han mencionado de la normal. ¿Qué normal? La misma que teníamos antes, la normal Perpendicular, 1. perpendicular a la segunda interfase sería. Bien. Ojo, porque la normal 1 funciona para la interfase 1.
Cuando yo encontré una segunda interfase, ¿sí? Tengo que volver a trazar otra normal. Entonces, cuidado, porque cada interfase se presenta con su normal. Entonces, ya lo vamos a ver en la siguiente filmina, lo tengo más bonito todo dibujado. Entonces, miren, lo vamos a pintar de color, verde. La interfase 2 lo voy a poner de color verde, ¿sí? Perdón, me puse ahí. En color rojo, línea de puntos, tenemos la normal 2, ¿sí? Tuve que volverla a dibujar porque tiene que formar 90 grados con la interfase, ¿sí? Si yo tuviera que aplicar la ley de Snell, si yo tuviera que escribir la ley de Snell para la interfase 2 en color verde, me olvido de todo lo que hice antes, todo lo que era de la interfase 1 me olvido, ¿sí? Tengo que armar mi ecuación de Snell. ¿Qué voy a poner del lado izquierdo? Miren, yo le llamé, al aire lo llamé N1, al agua la llamé N2 y al vidrio lo llamé N3. ¿Qué hay antes de la interfase verde? Agua. Agua. ¿Y cómo se llamaba el agua? El índice. N2. N2. Por eso que les digo N2. que la ley de Snell parece fácil, parece amigable, pero cuando la tengo que armar para varias interfaces, cuidado con cómo la planteo. Siempre del lado izquierdo lo que está antes de la interfase, ¿sí? Antes de la interfase tengo agua, ¿sí? Por el seno del ángulo de incidencia. Yo al ángulo de incidencia lo había llamado tita 1, ¿sí? Esta letra griega se llama tita. ¿Pero es el mismo tita 1 que tenía antes? ¿Qué piensan? Tita No, 2. debería ser el Tita tita 2 2. no. Miren, yo lo que hago acá, pero esto es cuestión de nombre. Yo le llamo siempre tita 1 al de incidencia, pero como cambié de interfase le pongo una comilla. O sea, no es, este no es ese de ahí. Le tengo que poner otro nombre. Si quieren le podrían poner tita 2, pero tita 2 ya lo habíamos llamado a este de acá. ¿Se acuerdan? Para no repetir nombre, yo le pongo tita 1 prima. Le podrían poner cualquier nombre y no importa. Lo importante es que sepan que no es el mismo que antes. ¿Sí? Este no es el mismo que antes. ¿Qué tengo del otro lado de la interfase? Tengo vidrio, ¿sí? Al vidrio le habíamos puesto N3, ¿sí? Por el seno del ángulo del rayo refractado. Repito de nuevo, a mí por gusto, me gusta el refractado, siempre lo llamo tita 2. Profe, perdón, ¿puedes repetir de nuevo la parte de por qué denominaste tita 1 prima? Ahí cuando se los muestre dónde está dibujado, me van a terminar de entender. Déjenme nomás Dale, de gracias. completar mi ecuación de Snell y ahí los buscamos a ver dónde están, ¿sí? Entonces, el refractado yo lo llamo tita 2, pero no es el tita 2 este de acá. Es un nuevo tita 2. Por eso le voy a poner prima. Le podría haber llamado alfa y beta, le podría haber llamado tita 3 y tita 4. Lo importante es que no repitan los nombres, porque si ustedes repiten los nombres se van a confundir con los que ya habíamos encontrado antes, ¿sí? Entonces, voy de nuevo porque esto es importante. Mi rayo de luz arranca en el aire. Del aire pasa al agua, del agua pasa al vidrio. En ese camino total, ¿sí? Atravesó por dos interfaces. La primera interfaz, tengo aire y tengo agua, ¿sí? Este rayo gris se transformó en el rayo rojo, ¿sí? No es que cambie de color, sino que los pongo de color distinto para que vean que cambió de dirección. Viaja tranquilamente por el agua, ¿sí? A velocidad constante, mantiene la misma pendiente y cuando llega a esta cara, ¿sí? Se va a encontrar con el vidrio. Y acá va a tener que atravesar la interfase, ¿sí? Va a tener que atravesar desde el agua que tiene índice 1,33 al vidrio que tiene índice 1,50. ¿Qué va a pasar? Se va a desviar. ¿Se va a desviar cómo? Se va a desviar alejándose de la normal o acercándose. ¿Qué piensan? Paso de menor a mayor. Se va a desviar Acercándose, ¿eh? acercándose. Ay, perdónenme el pulso, ¿sí? Esto es una línea recta. En vez de seguir derecho por acá, se cierra, ¿sí? Porque paso de menor a mayor. Paso del agua que tiene 1,33 al vidrio que tiene 1,50, ¿sí? Armé la ecuación de Snell. Y ustedes pónganle los nombres que quieran acá a los ángulos, ¿sí? Que no se repitan los anteriores. Lo importante es los índices. Antes tengo agua N2, después tengo vidrio N3, ¿sí?
¿Dónde están los rayos, o los ángulos, mejor dicho, tita 1 y tita 2 prima? No son los que teníamos antes, porque antes era de la interfase 1 y la interfase 1 ya no me sirve. ¿Dónde los tengo? ¿O dónde se forman? ¿Con quién? Con la normal. La normal nueva, la normal roja, ¿sí? Esto lo tengo en otra filmina bien bonito. Ahora simplemente pasa que si yo les muestro la otra filmina, es como que no lo van a razonar. Por eso quiero que lo piensen ahora ustedes. Mi nueva normal es mi línea de puntos roja. Es una línea importantísima porque la ley de Snell, ¿sí? Los ángulos que voy a poner dentro de la ley de Snell se miden con respecto a esa línea imaginaria, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el rayo que incide en la interfase 2? Este rayo rojo, ¿qué ángulo forma? Acá tengo tita 1'. Te repito, le podrían haber puesto el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Ahí tengo mi ángulo de incidencia en la cara 2, en la interfase 2. ¿Y dónde tengo mi ángulo tita 2'? Entre la normal y el refractado. Ahí tengo mi tita 2'. Después de nuevo van a profundizar esto un poquito más con la parte práctica, ¿sí? Pero lo que me interesa que les quede en limpio ahora es que cada vez que el rayo atraviese una interfase que separa dos sustancias, va a cambiar de dirección. Para poder medir las direcciones de los rayos, yo necesito trazar la normal, que es la perpendicular a la interfase, ¿sí? Y mido las direcciones del incidente y del refractado con respecto a esa normal. La normal que tenía antes ya no me sirve, ¿sí? Y tengo que volver a escribir, volver a armar de nuevo la ley de Snell, ¿sí? Entonces, para cada interfase una normal y para cada interfase una ecuación de Snell, ¿sí? Como que tengo que volver a plantear y me fijo qué hay antes y qué hay después de la interfase. Esto que yo les conté recién lo tengo acá en esta filmina, lo paso rápido. Interfase verde, ¿sí? Separa agua de vidrio. Acá lo puse a la normal 2, la puse en línea de puntos, ¿sí? Es la normal de la segunda interfase. El ángulo de incidencia ahora lo mido con la normal 2, que es el que yo llamé tita 1', ¿sí? Repito, es una forma de nombrarlo, le pueden poner el nombre que quieran, no puedo repetir los nombres anteriores, para no hacerme lío. Atraviesa la interfase, se desvía acercándose a la normal porque paso de una sustancia con índice menor a una con índice mayor. El ángulo tita 2' también lo mido con la normal 2. Lo mismo que les dije recién, lo dibujé acá bonito, ¿sí? La interfase 2 separa agua de vidrio, del lado izquierdo de la ecuación voy a poner todo lo del agua, del lado derecho todo lo del vidrio, ¿sí? Para poderle dar forma a la ecuación de Snell, yo lo que quiero calcular es este parámetro, cuánto vale tita 2', esta es mi incógnita, ¿sí? Para poder resolver esa ecuación, yo necesito que todos los valores sean conocidos. Este no tengo drama porque ya sé que el del agua vale 1,33. Este sé que el del vidrio 1,50, los conozco, ¿sí? Si yo quiero despejar tita 2', tendría que saber cuánto vale este ángulo de incidencia. Y aquí es donde empieza el tema y por qué la óptica que estamos estudiando se llama óptica geométrica. Porque las direcciones de los rayos se calculan por geometría. Entonces, este valor tita 1', yo debería poder sacarlo por geometría o trigonometría básica, ¿sí? ¿Por qué tengo que buscar ese valor? Porque si yo no lo puedo meter en la ecuación, no voy a poder despejar tita 2', que es lo que estoy queriendo calcular. O sea, yo necesito que todo lo otro sea conocido. Si no, no voy a poder despejar, me va a quedar una ecuación con dos incógnitas. ¿Y cómo sacarían este angulito de acá abajo? Ahí tienen que ingeniárselas, geometría, trigonometría básica, para poder darse cuenta cuánto vale esto. Miren, yo lo que hice fue armar en color amarillo un triángulo rectángulo con el rayo rojo, ¿sí? ¿Por qué me sirve saber que este es un triángulo rectángulo? Porque la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre me da 180, ¿sí? Este ángulo mide 90 porque tengo una vertical con una horizontal, ¿sí? La vertical con la horizontal forman 90. Tita 2 lo puedo calcular de la interfase 1, ¿sí? Entonces, si puedo calcular tita 2 de la interfase 1, sé que este ángulo vale 90, por la propiedad de que la suma de los ángulos internos me da 180, puedo despejar tita 1'. Y a ese valor lo puedo llevar a la ecuación y reemplazarlo, y ahí sí voy a poder calcular lo que a mí me interesa, que es tita 2',
¿sí? Esto es para que lo miren, es actividad práctica, yo solamente lo pongo a modo de ejemplo como para que vayamos cerrando las ideas que vamos mencionando, pero me gustaría que sin ver esta filmina traten de armar la ecuación de Snell, ¿sí? Acá está resuelto, yo después se los resolví, pero me gustaría que después en su casa no la vean, o sea, se queden con la filmina anterior, con la uno y hagan esta parte que yo les había pedido, acá cuando les puse el foquito, ¿sí? Que completen el dibujo con la normal 2 y el rayo refractado y que apliquen la ley de Snell para intentar calcular cuánto vale tita 2', ¿sí? Acá está resuelto, pero la idea es que lo intenten ustedes, ¿sí? El ejercicio 12 igual lo paso volando, lo dejé resuelto, pero les pasa exactamente lo mismo, que es un rayo que va a pasar por dos interfaces, lo paso rápido. Tengo que aplicar para cada interfase una ecuación de Snell, para cada interfase tengo que aplicar tengo que dibujar una normal, ¿sí? Entonces la interfase 1 eh, es la que atraviesa primero, la interfase 2 es la que atraviesa después, ¿sí? Esto lo paso rápido porque seguramente lo van a hacer con el o va a quedar como actividad, ¿sí? Acá yo los tengo explicados, fíjense, miren, las dos interfaces que atraviesa el rayo, la interfase vertical y la interfase acá oblicua, para cada interfase tengo la normal 1 y la normal 2, ¿sí? Formando 90 grados. Y lo que les pide calcular es la desviación del rayo, que es la desviación original. Yo paso rápido porque no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Déjenme ver la hora, tenemos media horita y tenemos que terminar con esto. Si se complicó, no le salió, no hay forma, lo podemos revisar, como les dije, en los 15 primeros minutos de la próxima clase. Si este ejercicio 12 no lo llegaron a ver o se les complicó, me avisan por mensajito, yo lo dejo preparado para que lo expliquemos la clase que viene, pero inténtenlo ustedes, ¿sí? Inténtenlo ahora esta semana. Última parte de lo que es refracción y reflexión, cerrando la idea, ¿sí? Antes de pasar a espejo plano, vamos a ver el fenómeno de reflexión total interna o reflexión interna total, ¿sí? Por alguna razón, yo las imágenes las saco del libro del CIRS, ¿sí? Por alguna razón al autor del libro se le ocurrió girarme el esquema con el que veníamos trabajando originalmente. No sé si se acuerdan que yo tenía sustancia 1 arriba, sustancia 2 abajo. Bueno, ahora para explicar este fenómeno me dejaron la sustancia 1 abajo y la sustancia 2 arriba. Yo lo dejé así y no lo cambié para que no se acostumbren a que siempre la sustancia 1 es la de arriba. O sea, tengo que mirar el esquema, ¿sí? Tengo que ver el orden en el que están planteadas las sustancias y desde dónde viene el rayo. ¿Cómo me doy cuenta desde dónde viene el rayo? Por el sentido de las flechas, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este ejemplo donde tengo dos sustancias. Una sustancia N1, que podría ser, por ejemplo, un vidrio, y una sustancia N2, ¿sí? Leo a ver lo que tengo acá. La siguiente imagen. Tenemos distintos rayos, ¿sí? Lo que voy haciendo es variando el ángulo de incidencia. Y tengo un material con un índice N1, un material inicial con un índice de refracción N1. Los rayos inciden en la superficie del segundo material con índice N2. Pero me pone esta restricción. Esto es importantísimo, por favor, acá, atiéndanme. En el ejemplo tengo esta restricción. Dice que N1 es mayor que N2. Voy de mayor a menor, ¿sí? N1 podría ser, por ejemplo, vidrio y N2 podría ser aire, ¿sí? El vidrio índice aproximadamente 1,50, el aire 1, cumplo con la condición de que el índice inicial es mayor que el índice de la sustancia 2, ¿sí? Acuérdense que ahora estoy disparando los rayos desde abajo. Vamos a ver qué pasa. Observemos el rayo 1. ¿Qué pasa con el rayo 1? ¿Qué ángulo forma? Este rayo incide acá, el rayo número 1. Viene vertical, atraviesa la interfase y sigue vertical. ¿Qué pasó ahí? ¿No les parece raro? Según todo lo Un que ángulo pudimos cero hablar hasta sería. ahora. ¿Se desvió o no se desvió? No. No se desvió del ángulo cero, ¿eh?
no se desvió, ¿sí? Y esto va a ocurrir siempre que el ángulo incidente forme un ángulo de 0 grados con la normal. Si yo la normal la trazara acá arriba, pues yo la normal la puedo mover a donde yo quiera, siempre y cuando me quede perpendicular con la interfase, ¿sí? Es una línea imaginaria, yo la muevo para donde yo quiera. La tracé acá en línea de puntos rojos. ¿Qué ángulo forma el rayo 1 con la normal? No es 90. Con la normal, ¿qué ángulo? 0 grados, ¿Cuánto, cuánto? 0 grados. 0 grados, ¿bien? Entonces el ángulo de incidencia del rayo 1 vale 0 grados. Si ustedes aplican la ecuación de Snell para un ángulo de incidencia de 0 grados y la despejan, van a ver que el refractado les da 0. Conclusión, si el ángulo de incidencia está sobre la normal formando un ángulo de 0 grados, ¿sí? El rayo atraviesa la interfase sin desviarse. Cuidado porque esta es pregunta tramposa de examen, ¿sí? Yo les podría decir si la afirmación es verdadera o falsa. Les podría poner un rayo incidente siempre se desvía al atravesar una interfaz. ¿Verdadero o falso? Según lo que acabamos de ver ahora. Falso. Falso, ¿sí? Se desvía siempre y cuando el ángulo no sea igual a 0 grados. Si el ángulo es 0, pasa sin desviarse, ¿sí? Entonces mi rayo 1 incide a 0 grados, no se desvía, pasa derecho, ¿sí? Esto se cumple siempre. Es más, prueben después en el simulador, hagan la incidencia para un ángulo de 0 grados y van a ver qué pasa sin desviarse, ¿sí? Para cualquier ángulo distinto de 0, se va a quebrar, se va a desviar. Pero cuando el ángulo vale 0, no, pasa derecho, ¿sí? Entonces, ¿se entendió rayo 1? Acá como que me va dando distintos ejemplos variando el ángulo de incidencia. El rayo 1 incide con 0, pasa sin desviarse. Repito de nuevo, háganme la ecuación de Snell, tomen dos valores para N1 y N2 que se cumpla con este requisito, elijan dos sustancias, ¿sí? Tomen tita 1 igual a 0 y despejen tita 2. Van a ver que les va a dar 0 y se cumple esto, ¿sí? El rayo transmitido no se desvía en absoluto. Transmitido quiere decir que atravesó la interfaz. No se va a desviar, ¿sí? Vamos a ver otros rayos, el rayo 2 y el rayo 3, ¿sí? Rayo 2 y rayo 3. Me olvido del rayo 1, ahora cambié el ángulo de incidencia. Lo estoy agrandando, ¿sí? A tita 1 lo hago, perdón, al rayo 2 lo hago incidir con este ángulo, ¿sí? Y al rayo 3 lo hago incidir, no, perdón, estoy acá abajo. Les dije que tuvieran cuidado porque está el esquema al revés y yo lo estoy tomando al revés. Viene desde abajo, ¿sí? Desde acá abajo viene. No le den bolilla a estos dibujitos que tengo acá, tita 2, tita 1. Lo vamos a dibujar nosotros abajo. ¿Dónde mido el ángulo de incidencia del rayo 2? Este es el rayo 2. Se mide entre el rayo y la normal. Acá tengo, lo voy a poner en rojo, este sería mi tita 2, ¿sí? O sea, el incidente del rayo 2, perdón, incidente del rayo 2. ¿Qué pasa con el refractado del rayo 2? ¿Es mayor o es menor? Este es el incidente, este es el refractado. ¿Qué pasaba cuando N1 era mayor que N2? El rayo se apartaba de la normal. No sé si se acuerdan. Esa filmina, que creo que era la filmina 8, que les dije, tienen que aprenderse, ¿sí? Si el N1 es mayor que el N2, el tita 2 va a ser mayor que el tita 1. O sea, el incidente va a ser más chiquito que el refractado, ¿sí? Esto se cumplió, esto estaba en la filmina 8, ¿sí? Quiere decir que el rayo se aleja de la normal. No les quiero hacer lío porque tienen un montón de rayos mezclados y este concepto es importante. Lo importante del rayo 2 y del rayo 3 es que ustedes vean que a medida que yo voy abriendo el rayo incidente, el refractado se va acercando peligrosamente a la interfaz. Para que lo vean mejor, porque me preocupa que no me lo entiendan, vamos al simulador. Esto es importante. ¿Están viendo el simulador? Sí, profe. Lo que les quiero mostrar ahora es un fenómeno que es sumamente importante, ¿sí? Solamente ocurre si el índice de la sustancia inicial es mayor que de la sustancia final. Tengo que cambiar el orden, ¿sí?
tengo que ir de un índice mayor, le vamos a poner vidrio, a un índice menor le vamos a poner aire, ¿sí? Voy de un índice 1,50 a un índice 1, ¿sí? Empiezo con haciendo incidir con un ángulo chiquito, ¿sí? Esto es lo que está en el dibujo, que por ahí no se ve bien porque hay un montón de rayos y lo tienen al revés. Entonces lo vemos acá. Incide desde acá arriba, ¿sí? Con un ángulo chiquito, vamos con 10 grados. ¿Cuál es el ángulo refractado? Aproximadamente, no hace falta exacto, más o menos 15. ¿Estamos de acuerdo? Acá tengo el 0, 10, 16, pónganle. Lo agrandamos un poquito el ángulo incidente, vamos a 20. ¿Qué pasa con el refractado? Ya pasó los 30. ¿Me siguen? Agrandamos, vamos a 30. ¿Qué pasó con el refractado? Ya lo tengo de 30 con el que incidía, lo llevé a 50. Ahora se refracta con 50 grados. Lo sigo agrandado, me fui a 40. Incide con 40 y acá estoy en 60, 75. Quiero que vean qué va pasando con el rayo refractado, con este de acá abajo, a medida que yo voy agrandando el ángulo de incidencia. ¿Se va acercando hacia dónde? ¿Cómo se llamaba esta región que está acá, que separa los dos medios? La interfase. Se Superficie. va acercando a la interfase, ¿sí? Entonces, cada vez que yo agrando el ángulo de incidencia, el refractado se aproxima a la interfase, ¿sí? Hay un valor crítico a partir del cual se acerca tanto a la interfase, que miren qué pasó ahí. Acá todavía lo tengo muy cerquita de la interfase. Agrando un poquito más el ángulo de incidencia y fíjense que desapareció. ¿Se dieron cuenta que desapareció? Miren, siempre tengo los tres rayos, el incidente, el refractado y el reflejado. Cuando yo voy abriendo el ángulo de incidencia, de repente el refractado desaparece. ¿Qué pasó ahí? Esto se conoce como reflexión total interna, ¿sí? Y el ángulo a partir del cual ocurre se denomina ángulo crítico, ¿sí? En este fenómeno, la luz es incapaz de atravesar la interfase, y la interfase se comporta como si fuera un espejo plano, ¿sí? Entonces la luz, toda la luz que incide en la interfase, se refleja en la misma con el mismo ángulo de incidencia. Fíjense que acá más o menos está en 41 y acá también, 41. El refractado desapareció. Para cualquier valor mayor, si yo sigo abriendo el ángulo de incidencia, fíjense que el refractado no está más. ¿Se dan cuenta? La interfase se comporta como un espejo. Ya no permite que la luz la atraviese, ¿sí? Entonces, acá estoy observando el fenómeno. Estos son ángulos de incidencia mayores al crítico, ¿sí? El refractado no está. ¿Cuál es el ángulo crítico? El ángulo crítico es el ángulo más pequeño a partir del cual ocurre el fenómeno. Lo buscamos así en tanteo. Anda por ahí. Acá todavía tengo el refractado, agrando un poquito más y se fue. Aproximadamente debe andar por entre los 40 y los 45 grados, ¿sí? Si lo quisiera ver experimentalmente. Se puede calcular de manera analítica y ya lo vamos a ver ahora cómo se calcula. Pero este fenómeno solo ocurre cuando los índices están en este orden, mayor y menor. ¿Por qué creen que al revés no pasaría? Si yo hubiera puesto aire de índice 1, si hubiera puesto vidrio de índice 1,5, ¿por qué acá, sin importar cómo yo varíe el ángulo, siempre tengo los tres rayos? La luz siempre atraviesa. ¿Por qué? Porque fíjense que el refractado nunca se acerca a la interfase. Acá el refractado siempre quiere estar cerquita de la normal. El refractado como que siempre quiere estar cerca de la normal. En cambio, en la configuración anterior, el refractado se va para el lado de la interfase, ¿sí? Ese es el problema que hay, por eso que se me escapa, se me desaparece, ¿sí? Y les muestro acá el de 0 grados, que les había contado al principio, el rayo 1 sería este. Incide a 0, ¿sí? Y no se desvía. Cualquier ángulo distinto, ahí ya empiezo a ver la desviación, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el fenómeno y por qué ocurre con una configuración y no con la otra? Entonces, cuidado, pónganse un cartelito, ojo, reflexión total interna, cuándo ocurre, cómo tienen que estar las sustancias ubicadas para que yo pueda observar ese fenómeno, y a qué se denomina ángulo crítico, ¿sí? El ángulo crítico es el ángulo más chiquitito a partir del cual yo empiezo a observar que la luz no se transmite, ya no puede atravesar la interfase, sino que se
se refleja en la interfase como si fuera un espejo, ¿sí? Por ejemplo, vidrio y agua, ¿ocurriría o no? ¿Qué piensan? Con los índices que tienen, 1,50 y 1,33. Sí, profe. En vidrio y agua sí, porque cumple con el requisito de que N1 sea mayor que N2. Vamos a ver más o menos por dónde está. Fíjense que hasta ahí están los 3 rayos y de repente desapareció. Para el de recién, el de aire vidrio, estaba más o menos en 40 y algo. Para la interfase vidrio y agua está en 62 aproximadamente. ¿Sí? Depende de cómo esté la sustancia, va a ser el ángulo crítico. Acuérdense que el más chiquitito, a partir del cual yo empiezo a observar este fenómeno, donde la luz no es transmitida, sino que solamente es reflejada, con el mismo ángulo de incidencia. ¿Sí? Vuelvo de nuevo a la filmina. En la filmina están al revés la sustancia y probablemente se preste a confusión por eso. ¿Sí? Pero después mírenlo de nuevo con cariño, lo que les quiere mostrar la filmina es precisamente eso. Acá volví a la filmina, muestro desde abajo cómo incide y cómo a medida que yo voy aumentando el ángulo de incidencia, el rayo refractado se va aproximando peligrosamente a la interfase, hasta que en un determinado momento el rayo 4, ¿sí? Representaría el ángulo crítico, es incapaz de atravesar la interfaz el rayo incidente, ¿sí? Queda retenido, entre comillas, en la interfase, y a partir de ese ángulo de incidencia, la luz rebota, como si fuera un espejo, ¿sí? Entonces la luz se refleja en la interfase. O sea, cualquier ángulo de incidencia mayor al crítico, yo voy a observar el fenómeno de reflexión total interna. Pero ángulo crítico hay uno solo, es el más chiquitito a partir del cual ocurre el fenómeno, ¿sí? Acá lo tengo representado como un ángulo solito, incide, queda atrapado el rayo refractado en la interfase, no va a poder salir, toda la luz se refleja como si fuera un espejo, ¿sí? Entonces, ese ángulo a partir del cual yo empiezo a observar el fenómeno se denomina ángulo crítico, ¿sí? Esto es una idealización para poder calcular. Este sería, acá en línea de puntos, lo recuadro, este sería mi rayo refractado para el valor del ángulo crítico, para la incidencia con ángulo crítico, ¿sí? ¿Qué ángulo forma con la normal si yo quisiera aplicarlo en la ley de Snell? Ese rayo en línea de puntos. Esta es la normal. Esa línea de puntos color naranja. ¿Qué ángulo forma? 90 grados formaría. 90 grados. Bien. Entonces, si yo tuviera que aplicar la ecuación de Snell, ¿sí? Ahí lo muestro más abajo. El ángulo de la sustancia 1 es N1. La sustancia 2, N2. ¿Sí? El ángulo de incidencia con el que está incidiendo ahora es el ángulo crítico. Estoy ingresando con el ángulo crítico, ¿sí? Y para el ángulo crítico, ¿cuánto vale el ángulo refractado? Vale 90. Estos dos siempre van juntos, ¿sí? Si estoy incidiendo con el ángulo crítico, el ángulo refractado vale 90. Si el ángulo refractado es 90, es porque estoy incidiendo con el ángulo crítico, ¿sí? Uno es consecuencia del otro, en la ecuación van siempre juntos, ¿sí? ¿Qué ventaja tengo de saber que en la reflexión total interna este ángulo vale 90? Que el seno de 90, ¿cuánto vale? El seno de 90 vale 1. Entonces mi ecuación de Snell para el fenómeno de reflexión interna total queda más reducida, ¿sí? Puedo seguir aplicando la ecuación de Snell, pero de una forma más simplificada. Entonces la ecuación de Snell se reduce a esto de acá. Por lo general le suelen preguntar cuánto vale el ángulo crítico. Entonces, si esto vale 1, N2 por 1 me queda N2. A N1 lo paso dividiendo y después puedo aplicar el arco seno y calcular el ángulo crítico. Yo les pedí analíticamente que calculen el ángulo crítico para un vidrio rodeado de aire y tomando como índice de refracción del vidrio el 1,70, ¿sí? Entonces, la sustancia, acá cuidado porque es tramposa la actividad. Si la hacen y les da bien, el ángulo crítico lo pueden calcular, quiere decir que la plantearon bien. Si plantean la actividad y les da mal, es porque no se están dando cuenta de cómo ordenar los materiales para que se cumpla la condición, para que se pueda observar el fenómeno. Acuérdense que N1 tiene que ser mayor que N2. Cuando yo arme, ¿sí?, mi ecuación para el fenómeno de reflexión total, N1 tiene que ser siempre más grande que N2. Entonces, si yo tengo vidrio y tengo aire, ¿a dónde voy a poner el vidrio? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho?
Eso tienen que tener cuidado. No se lo voy a decir, lo tienen que hacer ustedes de tarea, ¿sí? Tengo aire y tengo vidrio. ¿A quién pongo del lado izquierdo? ¿A quién pongo del lado derecho para poder calcular el ángulo crítico? ¿Sí? Solamente hay una configuración válida. Eso les queda de tarea. Últimos 15 minutos, porque después les dejo ahí un recreito antes de que arranquen con la parte de la ejercitación. Vamos con espejos planos, ¿sí? Lo mío es cortito porque yo solamente les presento cómo funciona un espejo plano y en la parte teórica es fácil. Van a renegar un poquito cuando trabajen con sistemas donde hay dos espejos planos puestos uno enfrente del otro o uno en perpendicular al otro, porque ya empieza a complicarse un poquito desde el trazado de rayos, pero yo solamente les voy a explicar la parte inicial, ¿sí? Cómo funciona un espejo plano eh, y qué tipo de imagen forma, nada más, así que es cortito, ¿sí? Casi que ya vimos un poco del comportamiento de este tipo de superficie cuando vimos lo que era reflexión total. Fíjense, el espejo plano produce una reflexión de tipo especular. Es lo que habíamos hablado al principio, ¿se acuerdan? Es una superficie muy fina, ¿sí? Pulida, ¿sí? Que va a permitir que la luz se refleje por completo. Entonces, miren los elementos que tengo. Tengo el rayo incidente, ¿sí? Tengo a esto, donde dice planos iguales, no le den mucha bolilla, sería esa línea roja representaría mi normal, ¿sí? La normal es la perpendicular al espejo, ¿sí? Forma 90 grados. Tengo mi rayo incidente, tengo mi rayo reflejado. ¿Qué habíamos visto de las leyes de reflexión de la luz? Que el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado, ¿cómo eran? Iguales. Cuando la luz Iguales, profe. Bien, cuando la luz se reflejaba en una superficie plana, el ángulo incidente era igual al ángulo reflejado. Entonces, esos dos ángulos, el de incidencia y el reflejado, son iguales, ¿sí? Esto ocurre en los espejos planos. Vamos a hablar ahora, entonces, esto más que nada es introductorio para que lo que vamos a ver la semana que viene. Vamos a aplicar una terminología, vamos a empezar a usar el concepto de objeto, ¿sí? Esto ya lo tienen que haber visto ustedes el año pasado cuando cursaron física, pero ¿qué significaba objeto en óptica? Era el elemento, ¿sí? Que va, de donde van a venir los rayos, ¿sí? Miren acá. Es cualquier cosa desde donde se irradian rayos de luz. Puede ser una fuente luminosa, puede ser una lámpara, puede ser una vela, pero también podría ser un objeto que esté reflejando la luz recibida, ¿sí? Entonces, la luz puede ser emitida por el mismo objeto, ¿sí? Si es que es autoluminoso, o puede ser un objeto que esté reflejando la luz, que podría ser, por ejemplo, una remera, un libro, una pelota, ¿sí? En otras palabras, el objeto es lo que yo voy a colocar delante de mi instrumento óptico. Lo voy a colocar delante del espejo, lo voy a colocar delante de la lente, lo voy a colocar delante del espejo esférico. Eso va a ser mi concepto de objeto en óptica, ¿sí? Es lo que yo coloco delante de ese instrumento óptico para que me produzca una imagen, ¿sí? Eso va a ser mi espejo. Esperen, quiero borrar. Eso va a ser mi objeto, perdón, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el concepto de objeto puntual. Mi objeto ahora es un punto, situado en el punto O. Ahí con rojo estoy dibujando un objeto puntual. Voy a hacer de cuenta que mi objeto tiene la forma de un punto. Esto es una idealización inicial para permitirme entender un par de cositas, ¿sí? Ese objeto es lo que yo coloco delante del espejo plano. Quiero que identifiquen en el espejo plano, vamos a tener dos regiones. Tengo la cara del espejo, ¿sí? Que es lo que va a producir la reflexión de los rayos, ¿sí? Y después tengo una parte que va a ser una parte, la zona que vamos a llamar la zona virtual, ¿sí? Que sería lo que está adentro del espejo, entre comillas adentro del espejo, ¿sí? Entonces, afuera del espejo, adentro del espejo, ¿sí? Afuera del espejo, lo que está afuera del espejo se denomina la zona real, ¿sí? Yo fuera del espejo voy a colocar un objeto, ¿sí? Ese objeto se va a reflejar y va a formar una imagen. En el caso de los espejos planos, las imágenes se forman o parecieran formarse en el interior del espejo. Esto, ojo con este concepto porque
Obviamente que no existe una dentro del espejo, no es que yo puedo entrar acá adentro, ¿sí? Visualmente nosotros observamos que las imágenes parecieran estar atrapadas dentro del espejo, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Tengo un objeto puntual ubicado en el punto O, ¿sí? Ese objeto puede ser un punto luminoso, ¿sí? Está irradiando rayos de luz, muchos rayos. Yo acá dibujamos solamente 3, ¿sí? Pero hay infinitos rayos emanados de ese objeto puntual, ¿sí? Entonces, los rayos son irradiados desde todas las direcciones, en todas las direcciones, ¿sí? El objeto puntual se encuentra a una distancia P del espejo. A ver si se van acordando algo de esto. Esto ya lo han visto el año pasado, ¿sí? Entonces, si yo mido la distancia desde ese punto rojo hacia el espejo, ¿sí? Esa distancia se denomina distancia objeto y se denota con la letra P, ¿sí? Entonces, distancia P del espejo. Distancia objeto, ¿sí? Los rayos son emitidos en todas las direcciones y cada uno de los rayos va a cumplir con la ley de reflexión que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, a ver con mi pulso, voy a tratar de hacerlo lo más prolija posible. Vamos con el de abajo, ¿sí? Entonces, ese rayo incide, llega al espejo y rebota, ¿sí? ¿Cómo hago para medir el ángulo con el que rebota? Para medir el ángulo con el que rebota tengo que trazar la normal. Entonces acá tengo el ángulo de incidencia, acá tengo el ángulo reflejado. ¿Y cómo son esos ángulos? Ya lo dijimos un montón de veces. Son iguales, ¿sí? Entonces, ese rayo incide y se refleja con el mismo ángulo. Después tengo otro rayo, el del medio. Incide y se refleja con el mismo rayo, ¿sí? Acá solamente hay 3, recuerden que son muchísimos, son infinitos. Pero ¿qué pasa con los rayos reflejados? Todos los rayos que se reflejan, ¿qué característica tienen acá, en esta región? ¿Se juntan o se separan? Fíjense que todos los rayos que inciden rebotan con el mismo ángulo de incidencia. Y si yo siguiera trazando infinitos rayos, se va a formar como un abanico de rayos que se separan, ¿sí? Pero si yo los prolongo hacia atrás, todos los rayos se unen o convergen en un punto en común. Ese punto común donde convergen esa prolongación de los rayos reflejados es el punto donde se forma la imagen, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando la imagen era formada por la prolongación de los rayos reflejados? ¿Qué tipo de imagen era? ¿Se acuerdan o estamos como muy lejos? ¿Lo vieron en algún momento esto? ¿Qué tipo de imagen es? Virtual, profe. Virtual, ¿sí? Las imágenes que se forman dentro del espejo, ¿sí? Debido a la convergencia de los rayos reflejados hacia el lado virtual, es una imagen de tipo virtual, dentro del espejo. Entonces acá tengo mi lado virtual, ¿sí? Todo lo que yo forme dentro del espejo es virtual. En el caso de los espejos planos no hay mucha vuelta que darle, todas las imágenes que forman los espejos planos son virtuales, ¿sí? Entonces mi concepto ahora de real y virtual va a ser ese. Lo que está fuera del espejo es real, lo que parece estar atrapado dentro del espejo es virtual, ¿sí? Entonces, yo solamente repito, acá indiqué 3 rayos, hay infinitos rayos, todos cumplen con la ley de reflexión porque consideramos que la superficie especular es de esa forma finamente pulida, no hay reflexión difusa, toda es especular. Al momento de reflejarse divergen, se separan, ¿sí? Pero cuando yo los prolongo, se juntan en un punto en común y en ese punto se forma la imagen. La distancia que hay desde el espejo, desde la superficie reflectante del espejo, hacia el lugar donde se forma la imagen, se denomina distancia imagen y la voy a representar con la letra Q, ¿sí? Entonces, Q es distancia imagen, P es distancia objeto, ambas son medidas con respecto a la cara reflectante del espejo, ¿sí? ¿Qué características tienen esos dos segmentos? Son iguales. En el caso de los espejos planos, este segmento P mide lo mismo que el segmento Q, ¿sí? Todo eso que les conté está escrito acá. Entonces, si la intersección de los rayos reflejados ocurriera del lado real, la imagen sería real. Pero en los espejos planos nunca va a pasar esto porque los rayos reflejados siempre divergen. Entonces, se van a juntar donde parecen interceptarse, ¿sí? Los rayos del lado virtual y se va a formar una imagen virtual,
¿sí? Esto lo vamos a retomar de nuevo en espejos esféricos, ¿sí? Pero para el caso de los espejos planos, acuérdense, las imágenes son siempre virtuales. Siempre se van a formar dentro del espejo, ¿sí? Y lo mismo que les dije acá recién con palabras, lo tengo escrito. La distancia es la misma, la distancia Q que la distancia P, ¿sí? Son exactamente iguales. Si yo colocara en vez de un objeto puntual, colocáramos un objeto extendido, representado con la flecha celeste, ¿sí? Este sería un objeto extendido, quiere decir que tiene volumen, ¿sí? El objeto puntual era un punto. ¿Qué características tienen los objetos extendidos? Que están formados por infinitos puntos. Yo lo podría considerar como si fuera formado por infinitos objetos puntuales. De los infinitos objetos puntuales que los forman y que están emitiendo rayos en todas las direcciones, a mí solo me interesa el objeto puntual que se ubica en la punta de esa flechita que representa mi objeto, ¿sí? Les repito de nuevo, un objeto extendido está compuesto por infinitos puntos, solamente me interesa el punto de acá arriba, ¿sí? Ese es el único que me va a hacer falta. Porque en un espejo plano, con 2 rayos, yo ya puedo tantear dónde se forma la imagen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser esos 2 rayos? Uno de los rayos, ¿sí? Parte de ese punto P, este punto P es el punto rojo exagerado que hice acá arriba, ¿sí? Va a seguir una trayectoria perpendicular a esa flecha celeste, ¿sí? ¿Y con qué ángulo va a incidir y con qué ángulo se va a reflejar? No me lean porque está escrito. Miren esta flecha naranja. Viaja hacia el espejo de manera horizontal. El espejo es vertical, ¿sí? ¿Con qué ángulo incide en el espejo? ¿Con qué ángulo llega? Acuérdense que la normal se la tienen que imaginar, es esta línea que estaría por acá. ¿Con qué ángulo incide? 0 grados, profe. 0, bien. ¿Y con qué ángulo se refleja? Ojo que no es Snell, ¿no? Es ley de reflexión. Si incide con 0, ¿se refleja con qué ángulo? Un 0. Con 0, Con porque tiene 0, que profe. ser el mismo ángulo, ¿sí? Entonces, este rayo, el primero, va y viene sin desviarse, ¿sí? 0 y 0. Ángulo de incidencia 0, ángulo reflejado 0, ¿sí? Trazo otro rayo. El otro rayo se dirige hasta este punto, ¿sí? Este punto que está acá se denomina vértice del espejo. El espejo sería esta línea vertical, ¿sí? Tengo un eje imaginario horizontal que es el eje óptico, donde se cortan, tengo el vértice. Desde el punto P, desde ese elemento puntual, ¿sí? Voy a sacar un rayo que pase por el vértice y cuando toque al espejo se va a reflejar con el mismo ángulo de incidencia. Este es el ángulo de incidencia, ¿sí? Supónganse que sea 60 grados, por decirles un valor. El ángulo reflejado también es a 60, ¿sí? Entonces, incide y se refleja con el mismo ángulo. Si incide a 0, rebota a 0. Si incide a 60, rebota a 60, ¿sí? Con estos 2 rayos, si yo busco los reflejados, los que rebotaron en el espejo, ¿sí? Y los prolongo, o sea, si yo los veo del lado real, acuérdense que este es el lado real. Si yo los veo desde el lado real, se separan, ¿sí? Pero si yo los estiro, los prolongo, los proyecto hacia el lado virtual, ¿qué pasa? Los dos se juntan en un punto común. Ese punto común donde se forman es el lugar donde se va a localizar la imagen. Yo pongo el puntito de intersección y a la imagen también la represento con una flecha, esta vez de color amarillo, ¿sí? La distancia que hay entre el objeto y el vértice del espejo era P, entre el vértice y la imagen era Q, y recuerden que siempre son iguales en espejos planos, ¿sí? Entonces, con 2 rayitos ya puedo dibujar, ya puedo tantear dónde está la imagen. No hay mucha ciencia, siempre se encuentran P y Q a la misma distancia y siempre me dan objetos de la misma altura. Si yo me veo en un espejo plano, 100% plano, que no tenga ondulaciones, me voy a ver del mismo alto, ¿sí? Me voy a ver igual, ¿sí? No hay mucha variación. Esto es por geometría. Lo único que tienen que recordar es que hay una serie de reglas que las vamos a retomar cuando veamos espejos esféricos, es que todo lo que esté del lado real va a ser positivo y todo lo que esté del lado virtual va a ser negativo, ¿sí? Entonces, dentro del espejo es mi lado virtual, fuera del espejo es mi lado real, ¿sí? Fuera del espejo, la distancia entre el objeto y el vértice era P. P, ¿va a ser positivo o negativo ese valor, ese segmento?
Según la regla de los signos, si está del lado real va a ser positivo, ¿sí? Q va a ser la distancia entre la imagen y el vértice. Acá tengo, o sea, P sería ese segmento, Q sería este segmento. Entonces, P va desde el objeto hasta el espejo, Q va desde el espejo hasta la imagen, ¿sí? ¿De qué lado me quedó la distancia Q? ¿Del lado virtual o real? ¿Está del lado virtual? Virtual. Virtual. Entonces, ¿qué signo va a tener esa distancia? Por reglas de los signos en óptica va a ser negativa. Entonces, si este segmento vale 20 centímetros, P vale 20 y Q vale menos 20. No hay mucho vuelta que darle esto ahora, pero sí va a ser importantísimo cuando veamos espejos esféricos, ¿sí? Entonces, esto es más que nada introductorio para lo que vamos a ver la semana que viene. Los espejos reflejan los rayos que reciben. Las imágenes van a ser virtuales y se forman dentro del espejo. Todos los parámetros que se midan dentro del espejo del lado virtual van a tomar valores negativos, mientras que los parámetros que queden del lado real van a tomar valores positivos. Esto lo vamos a retomar la semana que viene. Espejos planos producen imágenes virtuales del mismo tamaño del objeto. El objeto es lo que colocamos enfrente del espejo, ¿sí? Para que me genere una imagen. Con dos rayos bien trazados, de cualquier objeto puntual, nosotros tomamos el de la punta, ¿sí? De esa flecha que representa el objeto tendido, ¿para qué? Para ver la altura que va a tener la imagen, ¿sí? Porque si yo tomo uno acá, un punto acá, me va a quedar la imagen, o sea, la imagen de ese punto me va a quedar acá bajita, ¿sí? Lo que yo quiero es saber qué altura va a tener el objeto, por eso que tomo el punto de la parte más alta de la flecha, ¿sí? Entonces, las alturas van a ser iguales, las distancias son iguales, P y Q son iguales, pero a la hora de trabajarlas tengo que recordar que P va a ser positiva porque está del lado real y Q va a ser negativa porque está del lado virtual, ¿sí? No hay mucha más ciencia en lo que es espejos planos, sí recordar que el ángulo reflejado siempre es con el mismo ángulo incidente. Yo acá dibujé dos rayos porque son los que necesito para formar la imagen, pero podría probar con un tercero. No lo puse como actividad, pero si ustedes quieren, en esta filmina, podrían trazar, si tienen transportador, ¿sí? Podrían trazar otro rayo más, un tercer rayo, medir el ángulo de incidencia y hacerlo rebotar con el mismo ángulo, y al prolongarlo debería también cortarse en ese punto, ¿sí? O sea, con dos rayos bien trazados ya formo la imagen en un espejo plano, pero podrían probar con cualquier cantidad de rayos y todos deberían converger en este mismo punto, ¿sí? Lo saco de acá, lo hago incidir con un ángulo determinado, acá trazo la normal, mido el ángulo, lo hago rebotar con el mismo ángulo, acá lo estoy haciendo a ojo, ¿sí? Pero ese reflejado también debería prolongarse y converger en el punto acá, P', ¿sí? Ya estamos como en horario, no les quiero robar mucho porque eh, así les queda por aunque sea un momentito de descanso entre una clase, una parte de la clase y la otra. Dejo de grabar, esto les voy a armar como si fuera